quiero orar para que el Señor nos bendiga en esta mañana una vez más. Amén. Padre, sabemos que desde lo más profundo de tu corazón, tu intención es bendecirnos, hablarnos, darnos fuerzas, aumentar nuestra fe y nuestro conocimiento. Y sobre todo, Señor, te pedimos que tu hermosa bendición sea con cada uno de nosotros, que abramos nuestros corazones en estos momentos y podamos permitir que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro interior, para que podamos entender cuál es tu preciosa, agradable y buena voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hay muchas personas en este mundo, filósofos, científicos, teólogos, que se preguntan, ¿quién es Dios? E intentan conocerle, estudiarle, saber de Él. Y sobre todo en una sociedad como la de hoy, que tiene tantas preguntas sin responder y tantos misterios. Pero mi mensaje, que es muy sencillo en esta mañana, va solamente en un sentido que quiero que puedas entenderlo bien. Y es lo siguiente: por mucho que lo intentes, nunca podrás conocer a Dios. Pero bástate una cosa, y esa es suficiente. Dios te conoce a ti. Con esto debe bastarte. Él te conoce a ti. Y voy a intentar explicarme en esta mañana para que entiendas esto. Muy importante. La Tierra tiene aproximadamente 7.000 millones de personas. Más o menos, 7.000 millones de personas. Una mitad de ella, 3.600 millones, cree en Dios. Y digo Dios en letras mayúsculas. O sea, en el mismo Dios. Nosotros, los evangélicos, los católicos, los musulmanes, creemos en el mismo Dios. Otros creen en otras religiones, filosofías, budismo, por ahí es igual. Los hay, y muchos, que no creen en nada y se llaman ateos o incrédulos. Y los hay que se llaman escépticos, que como la palabra dice, pues son escépticos. No creen en nada porque dudan, y como no saben si existe o no existe, pues no creen y siempre están dudando. Y así los hay de todos estos en el mundo, pero el hecho de que la gente crea o no crea en Dios no es relevante. El hecho de creer o no creer en algo no significa que ese algo no exista.
Tú puedes creer o no creer, pero eso no significa que si no crees, no existe. Yo puedo creer, por ejemplo, yo nunca he estado en el África, pero yo creo que allí hay leones en alguna parte. ¿Verdad que sí? ¡Wow, hermano! Gloria a Dios. Pero si fuera un escéptico, te diría, bueno, tú los has visto y crees, pero como yo no lo he visto, no lo creo. Eso dicen los escépticos respecto a Dios. Pero tú me dices, sí, hermano, yo he corrido más de una vez delante de ellos, por ejemplo. Pero yo creo que hay, porque tú me lo dices, ¿sí o no? La lástima es que hay mucha gente que no cree en Dios, aunque muchos les digamos que sí le creemos en Él. No tiene importancia si creemos en Dios o no creemos en Él. Dios existe igual y no va a cambiar eso. Yo mismo no creía en Dios y fui un perfecto ateo hasta los 30 años. Y te digo una cosa, me hubiera dejado morir para defender mi incredulidad. Y eso mi esposa lo sabe. Me hubiera dejado morir. No creía para nada en Él. Pero algo pasó un día en mí que me hizo creer. Y me pasé al otro lado. Bendito lado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No te puedo explicar hoy lo que pasó porque es un poco largo, pero muchos conocen mi testimonio. Y yo creo que si hablamos solamente de los que creemos en este mundo, en Dios, y solamente los evangélicos, somos 1.200 millones de personas en el mundo, apúntatelo, aproximadamente. Sobre unos 1.200 y creciendo, somos, entre comillas, la religión que más crece en este mundo, mucho más que los musulmanes. Si somos 1.200 millones de creyentes, todos podrían decir de alguna manera lo mismo que yo, ¿verdad, no? Y vosotros lo sabéis, que en un momento determinado de la vida pasó algo y pasamos de no creer en creer en el amén. Que levante la mano quien está de acuerdo conmigo. Amén, la mayoría. A todos nos pasó algo. Y yo digo, cuando alguien me pregunta, bueno, pero usted cree en algo que no existe, algo que no ve. ¿Cómo puede creer en algo que no ves, hombre? Y yo pienso, y a veces lo digo, mira, si 1.200 millones de personas en el mundo creen lo mismo que yo, no podemos estar equivocados. ¿Sí o no? Es que es muy fácil la respuesta. Yo puedo estar equivocado, yo puedo ser un iluminado, un medio loco, ¿no? Pero 1.200 millones de locos en este mundo es muy difícil. En una palabra, no me convence demasiado que alguien me diga que no cree en Dios. Yo sé que en cualquier momento puede creer en Él, como me pasó a mí. Pero este es el momento en que quiero resaltar algo importante. Lo trascendente del caso es que no importa mucho si creemos o no creemos en Dios. Deja decirme de una cosa. Él sí cree en ti. Tanto si crees como si no crees. Si eres ateo, o eres evangélico, o estás en rebeldía, o no sé qué, o no sé cuántos, aunque tú no creas, aunque tú te escondas, aunque tú te marches al otro extremo de la tierra, aunque te escondas en una cueva profunda y no salgas de ahí nunca, Él sabe dónde estás.
Y Él sí cree en ti, porque Él es el quien te hizo y el que te formó. ¿Entiendes bien? Hay mucha gente creyente y no creyente de muchas religiones, filosofías que intentan llegar a conocer a Dios y buscan y se esfuerzan en conocerle, pero eso tampoco es importante. Lo importante, como decía, es que Él sí nos conoce a nosotros. Seas cristiano, evangélico, católico, musulmán, o hinduista o judío, seas quien seas, vivas donde vivas, estés donde estés, Dios te conoce. Y te conoce antes de que fueras creado. Y sabe todo sobre tu vida. Fíjate bien, conoce el día, la hora y el minuto de tu nacimiento. Y también conoce el día, la hora y el minuto en que vas a morir. ¿Lo creas o no lo creas? Pero Él lo sabe. Un día dejarás este mundo y vas a reunirte con Él. Y a ti quizás te parece que esto está muy largo en el tiempo, pero yo te digo, ¿cuántos miles de millones de personas han muerto desde la antigüedad? ¿Dónde están? Yo te aseguro que todos ellos han estado o están y estarán delante de Dios. Por lo tanto, reflexiona en esta mañana, amigo y amiga. Pero quiero profundizar un poco más para que entiendas el contenido de mi mensaje. Hay teólogos, maestros, filósofos, catedráticos que estudian el contenido de Dios, intentan conocer realmente a Dios por medio de las Escrituras y del universo, y luego procuran enseñar a los otros sobre Dios, no digo sobre Jesucristo. Los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos quién es el Padre. Y Jesús les dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero no dio ninguna pista de cómo es el Padre. Podemos conocer a Jesús y la palabra de Dios, pero a Dios no podemos conocerle nunca. Fíjate que te digo una cosa a esos teólogos que intentan. Todo eso de conocer a Dios es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Aunque viviéramos 1.000 millones de años intentando conocer a Dios, no llegaríamos a conocer ni una millonésima parte de lo que Él es. Nadie puede conocer al Padre, pero Él sí nos conoce a nosotros. Eso es maravilloso, profundo, impactante, real. Saber que ese Dios tan grande nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Y ahora viene lo más importante. Quiero decirte algo. No es nada relevante cuánto conoces de Dios, pero lo más revelante es que llegues a conocer aquello que Dios ha dispuesto para que tú le conozcas. O sea, a eso yo le llamo el propósito de Dios, lo que Jesús decía, la voluntad de Dios. Eso sí que es importante. Conocer el por qué Dios nos ha creado
y conocer qué quiere Él de nosotros y cuál es su voluntad. Porque Él no nos ha creado por casualidad. Porque un día se levantó y dijo, mira, hoy estoy de buen humor y voy a crear una tierra y el universo. No, Él creó todo porque tiene un propósito. Y lo más hermoso de todo es que Él te ha creado porque quiere que tú sepas cuál es el propósito. En eso sí, que Dios está muy interesado en que conozcas. No me importa si conoces o no conoces mucho de Dios. No es para nada relevante. Lo importante es que cada uno de nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo mismo, la noche que iba a ser crucificado, unas horas antes, llorando en el jardín de Getsemaní, llorando, sabiendo que iba a ser crucificado y todo lo que iba a sufrir, le oró a Dios. Padre, pasa de mí esta copa. No me gusta nada lo que voy a sufrir. Ayúdame, pasa de mí. Y llorando gotas de sangre. Pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús todos los días y todos los minutos y segundos mientras estuvo con nosotros? ¿Cuál era su propósito? Hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que realmente importa a ti y a mí. Hacer la voluntad de Dios. ¿Entendéis bien, amigos? ¿Me estoy explicando bien? Escucha bien, Dios, Él está dispuesto a revelarte todos los misterios, todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la ciencia necesarias para que tú cumplas en tu vida el propósito que Él ha dispuesto para ti. Y en eso Él no tiene medida. Lo hará, siempre lo hará. En esto sí que Dios no escatimará nunca ningún esfuerzo, querido hermano y hermana. Si hay algo que le preocupa a Dios, no es la cantidad de conocimiento que puedas tener de Él, sino que descubras con todo detalle, la letra pequeña, qué cosa tiene preparada para ti y que la puedas vivir y experimentar. Fíjate, puedo llegar a tener un conocimiento a nuestra medida, cierto conocimiento de Dios a nivel intelectual, sí puedo, pero no puedo tener ni idea de lo que Él quiere en mi vida. Fíjate bien. ¿O es que yo no he conocido teólogos, y los conozco, y personas que se vanaglorian de cuánto conocen de ellos? Fíjate, puedes conocer de memoria este libro, que es la palabra de Dios, la puedes conocer de memoria y no hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Cuántos conozco yo? Os llevaríais una sorpresa. Ahora bien, si conozco la palabra de Dios y conozco la voluntad de Dios en mi vida, gloria a Dios. Aleluya. En definitiva, para terminar esta parte,
Queridos amigos, no malgastes tu tiempo en intentar conocer a Dios. Esfuérzate lo máximo en conocer el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué es todo aquello que Él ha dispuesto para ti? Pregunta, ¿cuál es su voluntad en ti? Si haces esto, vivirás en paz y disfrutarás de una larga y victoriosa vida. Aquí hay sabiduría y vida en abundancia. ¿De qué me sirve conocer de Dios si no ando en su voluntad? Y eso podríamos decirlo a muchos religiosos, entre comillas, que hay en el mundo, de todas las religiones, que se llaman religiosos y utilizan la religión, pero su vida no da frutos de que están en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? Y termino con esto, una reflexión. Hace 35 años que Dios se reveló a mi vida y pude conocerle a Él, no en cuanto a conocimiento de Él, sino conocerle a Él. Desde entonces hubiera podido pasar todo este tiempo, 35 años, estudiando a Dios, intentando conocerle, pero ¿de qué me hubiera servido? De nada. He conocido a muchos, como os digo, que han hecho esto. Quizás sería teólogo enseñando en una universidad. Quizás. En cambio, desde el primer día de mi conversión, una cosa tenía muy clara. Le pedía a Él que se revelara en mi vida, que me ayudara a conocer su propósito en mí. Y eso me ha llevado hasta aquí, en el día de hoy. Y aún le pido lo mismo cada día de mi vida. Señor, cuando me levanto, ayúdame a hacer tu voluntad en el día de hoy. Porque sé que el hacer su voluntad es lo más maravilloso que me pueda pasar en mi vida. El camino, el andar de cada uno de nosotros no debería ser otro que el descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, el propósito de Dios en mi vida y en tu vida. O sea, ir descubriendo en las diferentes etapas de nuestra vida, como tú y como yo, en todo lo que te está pasando, en cada etapa de tu vida, aquello que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que tú anduvieras en ellas. Y ahora te voy a sorprender. Me gusta sorprender. Porque lo que digo yo, me lo he inventado, lo he soñado. No, es lo que dice Él. Vamos a la palabra de Dios en Isaías 46. Isaías 46, del 9 al 11. ¿Qué dice Dios? Dios está hablando de Dios, no de Jesús. Está hablando del Padre. ¿Qué dice de sí mismo? Isaías 46, verso 9. Leo estas palabras.
recordad las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Ahora escucha bien lo que dice ahora. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos anuncio lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Escucha bien lo que él dice desde el principio. Mi propósito, esto lo dice desde el principio, pero habla en futuro. Mi propósito se cumplirá y hará todo lo que yo deseo. ¡Aleluya! Damos un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se cumplirá lo que yo deseo. ¿Quién puede contradecir a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y es más, no he terminado, Sigo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra lejana, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Este mundo necesita saber lo que Dios dice. Si los no creyentes, los incrédulos, los escépticos supieran esto, temblarían, como un día lo harán delante de Él. Ese es la voz de Dios, hablando en cada momento de tu vida. Y a todos y cada uno de nosotros, desde antes de la fundación, desde antes que tú fueras nada, absolutamente nada, ni yo, Él ya conocía mi nombre y ya estaba proclamando a todos: haré de ti todo cuanto yo deseo. Y mi propósito se cumplirá en tu vida. Ahora ya puedes ir a esconderte donde quieras. Estas palabras te seguirán. Aunque te pongas debajo de tierra, ahí donde te pongas tú, las palabras esas te seguirán. Tú te pones ahí, Dios seguirá susurrándote: mi propósito está en ti, ahí debajo. Aleluya. Dios habla muy claramente a todo hombre y a toda mujer, seas o no religioso. No es relevante. Como ya te he dicho, yo no creía, mírate, y ahora os estoy predicando. No es relevante. No es relevante. Dios hablando desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, porque habrá un final de los tiempos. Pero eso voy a predicarlo otro día. Dios conoce todas las cosas, todas y cada una de ellas, y Él dice: mi propósito se cumplirá en ti y haré todo lo que yo deseo, estés donde estés. Sigo diciendo, Dios no está muy interesado en que le conozcamos, pero está enormemente interesado en que conozcamos
la misión que tiene Él en este mundo para ti y para mí. ¿Entiendes lo que te digo? Seas ateo, católico, musulmán, evangélico, budista, judío, Él conoce tu corazón, confía en ti, sabe cómo llegar a ti, sabe cómo hablarte. Y lo hará en el momento preciso, y cuando lo haga, entonces hablará contigo y se manifestará a tu vida. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo en ti, estés donde estés. Y quiero mostrarte algún ejemplo de lo que he dicho es cierto. Y solamente quiero hablarte, porque podía estar aquí hablando todo el año, si quisiera, todo el año. Pero he escogido unos simples ejemplos en la Biblia de personas como tú y como yo, que no creían en Dios, que ni siquiera se habían planteado quién era Dios, que no habían escuchado de Dios, como tú y como yo. Y no tenían ni siquiera tanto conocimiento como tenemos ahora. Es más, no tenían nada de conocimiento. Al menos esta sociedad sabe, conoce la palabra y ve películas sobre Jesús y sabe lo que es una iglesia evangélica como la que hoy estamos. Pero de las personas que te voy a hablar, no tenían nada de eso. Por ejemplo, Noé, o Abraham, o Moisés. Personas que cambiaron el mundo, que Dios los escogió, pero antes de hacerlo no tenían ni idea de quién era Dios. Moisés, en el momento que ve la zarza, que Dios se manifiesta en el monte Sinaí, y cuando escucha aquella voz, Moisés dice: ¿quién eres? Dime para que yo te conozca. No tenía ni idea de quién hablaba con él. ¿Entiendes bien? Era un incrédulo. Hasta entonces, un egipcio. Los egipcios tenían y tienen miles de dioses. Y Moisés, que estaba criado como la hija del faraón, se preguntaba, supongo, porque era un hombre parecido a ti y a mí, porque no hay superhéroes, no los hay. No los hay. Moisés debía preguntarse, ¿de cuál miles de dioses, cuál es este que se está hablando conmigo? ¿Cuál es este? ¿Qué nombre tenía? Pero Dios le dijo: yo soy el que soy. Ah, fíjate bien. No tiene ni nombre. Claro que no tiene nombre. ¿Qué nombre podemos darle a Dios? Escucha bien. No puede tener nombre algo tan grande. Yo soy el que soy, y eso te basta. A ti, a mí, a Moisés y a quien sea que quiera estudiarle. Yo soy. Y punto. Descálzate tus zapatos, porque la tierra en que pisas es santa. Y entonces se mostró a Moisés y le dijo lo que le dijo, ya sabéis. Y Moisés cambió todo el tiempo. En un segundo, como me pasó a mí o a ti, en un segundo Moisés cambió de bando
y aún con dudas. Jamás fue el mismo. Jamás fue el mismo. Y hizo. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué se reveló Dios a Moisés? ¿Para qué, mejor dicho? Para mostrarle el propósito, la voluntad que él tenía para con Moisés desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, escucha bien. Antes de que fuera formado, ya Dios conocía a Moisés y conocía su propósito para con él. Y Dios se le reveló para que supiera cuál era la voluntad. Y Moisés, ¿qué hizo? Cumplió con la voluntad de Dios y rescató al pueblo de Egipto. ¿Y quién era Noé? ¿Quién era Noé? No era nada. Absolutamente nada. Tampoco conocía a Dios, ni sabía nada de Él, porque la sociedad era mala en cantidad, como decía el otro día. Pero aún así, Dios conocía el corazón de Noé, como con Moisés, y se reveló a Noé. Pero hasta que Dios no se reveló a Noé, Noé no sabía nada. Y en cambio, Dios sí. Dios ya le conocía a Noé. Y fíjate bien, un simple hombre en toda la humanidad fue escogido por Dios. Y Dios le escogió y eliminó, eso es muy fuerte, eliminó toda la humanidad menos a él y a su familia. Pero él no conocía a Dios. Pero Dios le conocía a él. ¿Entiendes? Y se reveló. Entonces le conoció. Pero tampoco le dijo cómo se llamaba. Pero eso fue suficiente. Amén. Cuando Dios se revela en nuestra vida, no hace falta que nos diga cómo se llama. Simplemente se revela y basta. No hay más. Con eso es suficiente. Y por no decir de Abraham, amigos, ¿quién era Abraham? Sabemos que vivía como a 2000 kilómetros de Israel, en Ur de los Caldeos, en Babilonia también, donde había muchos dioses y sacrificaban a niños y todo eso. Allí estaba Abraham, él solito, hasta que un día, a los 75 años, Dios tuvo misericordia de ese hombre que no conocía sobre él y le dijo y habló con él otra vez. Abraham, Abraham, yo soy tu Dios. Sal de tu casa y vete a donde yo te diré. Y Abraham entendió y se fue y lo dejó sin saber a dónde iba y aprendió a andar en la voluntad de Dios, porque Dios lo llamó porque tenía un propósito. Y el propósito que tenía con Abraham era salvar a toda la humanidad. Y aunque no podía tener hijos, Dios hizo que tuviera un hijo. A ti te haré entender y te multiplicaré y te daré hijos más que la arena del mar. Y no sé si es que te has dado cuenta, pero si hoy somos 3.600 millones de personas, todos somos hijos de Abraham. Todos. Hasta los musulmanes le tienen como padre. Hasta los judíos le tienen como padre.
y nosotros le tenemos como Padre. Dios le llamó, se le reveló y cumplió su propósito en Abraham. ¿Entendéis bien? A todos ellos, por no hablar de muchos, sin conocer a Dios, Dios primero se fijó en ellos, segundo les llamó, habló con ellos, les preparó, se les reveló y ellos cumplieron con el propósito de Dios. Y esa es la razón de mi mensaje hoy para ti y para mí. No importa si crees o no crees, Él cree en ti. Cuando llegue el momento oportuno, te llamará. Y si tú has de formar parte de los elegidos, nadie podrá impedirlo. Y esto que voy a decir es muy fuerte, pero lo digo, estés en una iglesia evangélica o no lo estés. Seas protestante o musulmán o incrédulo o quien sea que seas, porque esa palabra de Dios es para todo el mundo, no es para el evangélico ni para el católico. Estés donde estés, yo cumpliré mi propósito en ti. Aleluya. Dios conoce tu nombre, tu vida, tus inquietudes, tus fracasos, tus miedos, tus temores, tus victorias, tus alegrías. Y es más, conoce todo esto hasta que tú te mueras. Todo conoce de ti. Pero Él va más allá. Quiere que entiendas, amigo y amiga, si todavía no lo has entendido, que seas quien seas, Él tiene un propósito para ti. Un propósito. Probablemente muy diferente a lo que tú piensas que es. ¿Cuánto me gustaría que en esta mañana te decidieras por conocer ese propósito? Y que entendieras que lo más importante de esta vida no es triunfar en tu negocio, en ser famosa o famoso. No es tanto si tienes salud o si no la tienes. Si tienes una docena de camisas y otras corbatas o no las tienes, eso no es relevante. Lo más importante, créelo, es que Dios desea que cumplas su voluntad en tu vida. Si tienes esto, lo tienes todo. Si lo tienes todo y no tienes eso, no tienes nada. Ese es el llamado de Dios para nosotros en este día tan importante para Dios, porque todos los días son importantes para Él. Si pudieras entender esto, podrías cambiar de vida incluso. Tu vida daría un cambio como lo fue en la mía. Y si ya ha dado ese cambio, todavía te puede ayudar más, ¿verdad? ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto me gustaría que hoy reflexionaras conmigo sobre el propósito de Dios en tu vida?
No hace falta que lo busques. Profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice lo siguiente, y lo digo en primera persona, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de darte un futuro lleno de esperanza. Aleluya. Quiero repetirlo. Porque yo sé muy bien los planes, habla en plural, ¿sí? ¿Ven? Los planes que tengo para ti. Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Nada de malo puede venir de Dios. A fin de darte un futuro lleno de esperanza. Gloria a Dios. Quiero orar. Vamos a orar, por favor. Nos levantamos y podemos orar mientras dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas.